Amigos de Agrovalle, en este nuevo episodio quisiéramos mostrarles un emprendimiento aquí en el municipio de La Cumbre que para nosotros es vital. Y vamos a hablar en este programa sobre la producción de humus y abonos agroecológicos. Bienvenidos. En el programa de hoy nos encontramos con Tatiana García, quien es la gestora de un proyecto que se llama Doctor Humus. Nos hemos venido hasta acá, hasta la vereda de Timbío, corregimiento de Lomitas, para que ella nos cuente de dónde nació esta idea, qué es la idea y hacia dónde va dirigido todo este montaje que tenemos acá. Cuéntame. Vale, mil gracias por la invitación. Bueno, nosotros aquí tenemos una propuesta que es aterrizar todo este tema que se maneja ahora, que además está en auge respecto a lo que tiene que ver con los residuos orgánicos, que muchas veces en la ciudad son una complejidad desarrollar procesos con ellos, y en el campo queremos mostrar la manera fácil, la manera donde sí se puede llevar a cabo procesos a nivel de muchas escalas, con propuestas de transformación de materias primas en abonos orgánicos, básicamente. ¿Cómo empieza esto? ¿De dónde surge la idea? ¿Quién la proyecta? Ya, bueno, la idea realmente es un tema como es un interés de hace mucho tiempo, porque yo vengo pues de una familia de jardinería, de procesos de jardinería. Mi padre es ingeniero agrónomo, mis hermanos trabajan con una empresa que tiene que ver con fertilizantes minerales. Sin embargo, se nos crea como la necesidad de llevar a cabo como unas propuestas más orgánicas, porque aunque los minerales son muy necesarios y no hay que satanizarlos, ¿sí? Si bien es cierto que se necesitan y que utilizándolos bien, siendo de baja concentración, no tenemos por qué satanizarlos, como le explico. Nosotros pensamos que la propuesta orgánica, y a partir de muchas veces materias primas que son gratis, entre comillas, se pueden llevar a cabo estos materiales importantes para la recuperación de la tierra y de las plantas. Entonces esto arranca en un tema, realmente, técnicamente arranca en un tema de desempleo. Estoy yo trabajando, me quedo sin trabajo y definitivamente pues la situación está como complicada en Cali, yo vivo en Cali, y decidimos pues montar aquí una propuesta de producción de abonos orgánicos, vendiendo el carro y haciendo unos montajes sencillos al principio, para mirar de pronto el interés pues de la gente respecto a esta producción. Ahí veníamos hablando antes de llegar acá de lo que es la agricultura limpia o la producción limpia. ¿Eso tiene que ver en algo con esa sinergia que hacen las dos cosas o es algo diferente? Digamos que en términos técnicos, y para que la gente lo entienda, para que el común denominador lo podamos manejar, hay una terminología que se usa a nivel general, donde las personas entran a generalizar, perdón la redundancia, a generalizar el proceso de que agricultura limpia y todos estos procesos limpios son exclusivamente cuando usted está utilizando abonos orgánicos. Nosotros no queremos ser tan estrictos en esos procesos, porque en realidad para nosotros el tema del orgánico y de lo limpio tendría que ser de origen, y es muy complejo. Por ejemplo, nuestra materia prima en nuestro proyecto es bovinaza, es boñiga de vaca. Pero si nosotros no tenemos controlado qué le damos de comer a esas vacas, entonces nuestro producto no podemos garantizar como una agricultura, una alternativa limpia al 100%. Sin embargo, es libre de tanto químico y de exceso de mineral. Sí es una realidad, y la planta lo recibe agradecida, porque es que a la planta le está llegando algo que ella misma produce, pero que puede estar en un estado en el que no lo produce suficiente.
¿sí? Como por ejemplo el carbono que necesita pues para activar todo su sistema metabólico. Entonces lo que hacemos es ayudar a la planta en estos temas orgánicos. Pero en esas terminologías nosotros hemos sido muy cuidadosos porque digamos, hablar al 100% de agricultura orgánica y hablar al 100% de agricultura limpia para nosotros es un tema mucho más complejo y de mucho más tiempo. Una pregunta que me cae a mí en este momento. Yo veo aquí que pasaremos por allá ahora que nos explique el proceso, señor. Pero veo un montaje que requiere cierta, ¿cómo le digo yo? Cierta ingeniería. Porque uno ve, estamos viendo recolectores de agua lluvia, estamos viendo unas canastas. Cuénteme, para un campesino normal y corriente, ¿qué tan asequible puede ser este tipo de producción de abono? Este proyecto arrancó como un proceso social, tenía una proyección netamente social. Digamos que éramos dos biólogas que estábamos como con un interés de salvaguardar, más que el tema comercial, más que arrancar iniciando con una proyección comercial, era resolviendo un problema. Y para resolver un problema había que involucrar a la comunidad. Entonces vimos que el panorama o el abanico de posibilidades para las personas es realmente grande. O sea, estamos hablando de que son segundas economías donde el productor o el campesino puede simplemente negociar con la persona que produce y que de pronto ese campesino o ese productor no tiene el dinero para hacer unas infraestructuras, unos montajes complejos o que le demanden demasiado dinero, pero sí se puede negociar la compra de la materia prima, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo decirle a ese productor, si yo voy a hacer abono orgánico con materia prima orgánica, que es de su cocina, que es lo que usted produce, entonces sepáreme ese crudo, esa materia prima cruda, yo vengo, la recojo, se la compro, se la pago, ¿sí? Y yo acá produzco. Eso es una de 1000 formas de hacer las cosas. La otra es a escala. Digamos que esta escala es que este proyecto está desde el 2018, pero pues a escala realmente estamos hablando de, no sé, de poder hacer una propuesta familiar que sería como cuidar mis propios cultivos y cuidar mi propia jardinería con mi propio abono, con mis propios residuos. Y si yo ya quiero vender, entonces pues ya empiezo como a pensar en esa parte comercial. Y sé que las instituciones públicas apoyan muchísimo proyectos a nivel agro cuando ven la iniciativa clara del productor o del campesino. Entonces, puede ir por tiempos construyendo su propuesta o puede hacerlo a escala. Yo quiero venderle a usted la boñiga, ¿sí? Yo quiero mi materia prima vendérsela o yo quiero prepararla, pero entonces voy haciendo mis propias camas. Ahora cuando le muestre la propuesta, en realidad las camas con las que nosotros iniciamos son camas de madera construidas por nosotros mismos, o sea, el proceso puede iniciar desde estructuras de reciclaje, o sea, tanques cortados a la mitad. Sí, uno se puede ayudar en eso e ir produciendo e ir conociendo el proceso. O sea, yo pienso que, digamos, nuestros campesinos tienen algo de animales, generalmente hay gallinas, hay conejos o hay, bueno, en ese orden de idea, ese campesino puede utilizar todo eso montando una cosa de esa para su abono propio, o abonar sus hortalizas, sus huertas, sus pastos, si es que tiene algo de pasto. Totalmente, totalmente lo puede hacer, claro que sí. Porque es que, de hecho, nosotros a la persona, a los dueños de una finca por aquí cerca, a la que le comprábamos la boñiga, que ahora se la compramos a otros productores de leche, ellos tenían su propio humus en unas camas muy elementales, unas camas de guadua básicas. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos en un tema de comercialización del producto y queremos trabajar con jardinería, el ama de casa sí requiere de un producto
muy limpio, de un producto muy sanitizado, es decir, libre de bacterias, libre de hongos. Continuamos con Agrovalle. Vamos a iniciar este segmento en un sitio que está delimitado como producción de abono orgánico. ¿Nos cuentas qué es esto? Sí, claro. Bueno, esta es la zona donde nosotros elegimos para hacer toda la producción ya de la transformación de la materia prima que manejamos, que como te explicaba es boñiga, bovinaza. Nosotros iniciamos con unas camas realmente muy básicas, o sea, iniciamos con camas de madera, las camas tenían varios inconvenientes porque finalmente todo es vivo, entonces se nos dañaban, había que meter como mucha mano de obra pues para mantenerlas bien. Entonces ya empezamos ya con el proceso pues de buscar de pronto algunas personas interesadas en que quisieran de pronto participar financiando la propuesta un poco, siendo digamos algo así como socios, capitalistas, y entonces empezamos a hacer como ya la construcción de la estructura, lo que nosotros requeríamos, de acuerdo pues a lo que nosotros creíamos que o creemos que necesitaba la propuesta. Entonces estas son las camas de producción, son unas camas que después de un tiempo ya logramos medir, por ejemplo, cómo nos conviene a nosotros la pendiente de la cama, cada cuánto tenemos que alimentarla. Estos isotanques partidos prácticamente a la mitad ya nos dan a nosotros un volumen, entonces podemos controlar el volumen, digamos, de acceso a, o sea, lo que va a recibir de materia prima cada cuánto y cuánto va a ser la producción final. Porque como esto es un trabajo con lombriz, la lombriz termina comiéndose la boñiga, entonces estamos hablando de dos porcentajes distintos. Eso le iba a preguntar yo justamente, que uno ve aquí ya como tierra y uno dice, bueno, ¿y la boñiga qué se hizo? Claro. Entonces, en este ¿qué momento, es lo que hay exactamente acá en esta? Exacto. En este momento de la visita pues de ustedes, ya en este periodo nosotros nos encontramos con unas camas ya listas para arrancar en el proceso de sacada de lombriz, secado del producto y el posterior almacenamiento, empaque y oferta del producto. ¿Ya? Estamos en ese proceso. Entonces aquí no vemos la boñiga, ¿sí? No vemos la boñiga como tal porque pues el proceso ya inició. El proceso tiene una duración de 3 meses a partir del día 1 en que nosotros empezamos a hacer montaje de las camas. Estas camas arrancan con un colchón de césped seco, ¿sí? Aprovechamos todo lo que se guadaña en este predio, que son aproximadamente 2.000 metros de tierra. Esa guadaña esa guadañada, eso que recogemos, lo ponemos a compostar y en un precompostaje, porque estamos hablando de unos días, no estamos hablando de meses, ese césped seco nos sirve a nosotros de cama para iniciar a hacer este proceso que nosotros le llamamos como una lasaña. Entonces nosotros hacemos capas de cosas para que las lombrices se sientan cómodas y puedan producir y hacer la transformación bien. ¿Cuáles son los componentes de esa lasaña? Eso. Bueno, en la zona de compostaje, que vas a ver que es algo muy sencillo, eso lo puede hacer cualquier productor, cualquier campesino, es el almacenamiento de toda la materia orgánica que sale de sus predios. Nosotros lo hacemos de una manera muy artesanal. Lo que hacemos es añadirle de pronto miel de purga, le añadimos microorganismos eficientes, que esos ya los venden en cualquier parte. Lo que sí hacemos es un volteo para que toda esa materia no se vaya a descomponer, sino que se empiece a transformar, que son dos cosas distintas. Cuando ya ese césped está más seco, es la primera capa que nosotros en el día 1 que decidimos, cuando tenemos las camas vacías, ya tenemos todo el producto empacado, arrancamos de nuevo con el día 1 y ahí ponemos la capa de césped
y luego ponemos capa de boñiga, ¿sí? Esa boñiga no necesariamente le hacemos precompostaje porque es una boñiga que ya cuando nos la entregan ya tiene un tiempo pues de haberla puesto la vaca ya. Y lo que sí hacemos es como intentar con la persona que nos colabora aquí en el trabajo, como ir midiendo las cantidades. Entonces, por ejemplo, a esta cama le caben unos 50 kilos de boñiga cada 8 días. Llevamos un cronograma, pues tratamos de llevar un cronograma para poder manejar el tema de los tiempos. Y después de que se añade esa boñiga, se pone el pie de cría, que se llama, ¿sí? Que es aproximadamente para esta área más o menos unos 4 kilos de lombriz, y le echamos de nuevo otra capita de césped para que ellas se sientan cómodas y se cubran. Ahí arranca el proceso, día 1 y hasta los 8 días que volvemos a alimentar, y así consecutivamente. Yo tenía entendido que la lombriz come de abajo hacia arriba. Sí. Pero tú me estás diciendo que primero echas una capa y echas una capa de boñiga y encima de esa capa pones la lombriz. Sí, nosotros nos dimos cuenta dentro de los ensayos que hicimos en una de nuestras camas, pues emocionadísimas con mi compañera, cogimos 500 kilos de boñiga y los metimos en una cama porque a la cama le cabían 500 kilos. Le echamos esa boñiga, pusimos la lombriz, cuando de repente, bueno, nos estábamos quedando aquí pues porque esta es casa habitada, y resulta que como cualquier día a las 11 de la noche salimos para allá y vimos que esas lombrices salían disparadas, pobrecitas, pues resulta que nos dimos cuenta que a ellas no se les puede poner en exceso la boñiga, la acidificación, todo el pH les afecta muchísimo, el oxígeno de la lombriz disminuye un 50% en las noches, entonces el metabolismo de ella es mucho más lento. Una serie de procesos que uno en realidad, por más de que los lee o los ve en videos o todo este tema, realmente tienes que ir haciendo el proceso para poder darse cuenta. Nos dimos cuenta que a nosotros nos funcionaba así. Yo veo acá y siempre he entendido que estas camas donde se produce el abono producen una secreción, una salida de algo líquido. Yo veo acá que ustedes tienen desagües, tienen una canal. ¿Cómo es ese cuento del líquido que produce esto? Sí, señor. Resulta que el líquido muchas veces es poco apreciado o digamos que es un tema un poquito desconocido. Muchas veces nos hemos dado cuenta de parte de los que producen humus, entendiendo que producir humus sólido, que sería este granulado que tenemos aquí, este proceso que ya antes era boñiga, producir digamos sólido es mucho más fácil que poner a hacer todo un montaje para que él escurra. Entonces muchas veces uno encuentra camas sobre el piso, ese lixiviado se pierde y esas zonas son súper fértiles porque pues claro, están súper alimentadas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recuperamos el lixiviado que sale de la materia prima que se va añadiendo durante el proceso. Por eso ahorita los canales se ven secos, porque ya no estamos en un proceso de escurrir, sino que ya estamos en un proceso pues de ya recuperar secado, este material de secado. Ese lixiviado tiene unas características interesantísimas. Nos hemos dado cuenta que tiene una potencialidad de 10 veces el granulado. Es un producto que finalmente se obtiene a partir de todo el trabajo que se hace para el granulado, o sea que yo le llamaría como un extra. Un super extra, ¿cierto? Y que si usted realmente quiere comercializarlo, hay que hacer un tratamiento con ese lixiviado porque uno lo recibe, lo recepciona en estos canales. Ahora vamos a mirar un tanque, lo recibimos, lo tenemos que oxigenar, pero conforme alimentemos las camas, ese lixiviado va madurando, que es lo que muchas veces a las personas les da temor de ese lixiviado porque se les daña y tiene que ver con un tema ahí de aerobiosis, anaerobiosis y que se descompone, y la gente generalmente tiene la idea de que todo lo que no huele bien está dañado y no es así. Y recuperamos ese lixiviado y con ese lixiviado pues hemos hecho unas pruebas interesantísimas.
tenemos pruebas con bonsáis de jaboticaba, donde pues el bonsái de jaboticaba es muy difícil que fructifique, precisamente por el proceso que se le ha hecho de disminuir tamaño, y nos ha fructificado. Y para florescencia es increíble. Entonces lo cuidamos mucho, o sea, le hicimos todo esto para poderlo obtener, para poderlo madurar. Yo he oído que uno de los miedos grandes que les tienen al lixiviado es que a veces la gente lo recupera y lo echa así tal cual lo recupera. Y entonces dice, no, eso quema las matas, eso no sirve porque eso antes me hizo un daño, mire la era, me la quemó toda. ¿Qué tan cierto es y cómo, digamos, uno debería pensar en manejar ese lixiviado? Si las personas tienen tiempo tanto de producir como de ensayar, yo la primera sugerencia que les haría sería ensayen, porque en realidad los lixiviados, no sé si para todas las materias primas o el hecho de que nosotros estemos manejando una materia prima puntual que es la bobinasa, él nos genera ciertos beneficios para ciertas plantas, pero a otras en alta concentración o no diluyéndolo bien, él puede llegar a quemar la planta así. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que para las plantas que tienen una flor modificada, estamos hablando de los anturios. Los anturios tienen una hoja modificada que todos le llamamos la flor. Recomendamos, por ejemplo, hacer un riego sobre el sustrato, sobre la raíz, ¿sí? ¿Qué pasa? Que él tiene muchísimo potencial, o sea, está súper potencializado. Y las recomendaciones siempre son madurarlo durante el proceso, y cuando ya consideramos que está listo, nosotros, por ejemplo, lo producimos aproximadamente en mes y medio. Ese producto tiene que tener un manejo con el tema de las anaerobias, de las bacterias aerobias y anaerobias, o sea, el cerrar y el abrir el empaque donde se almacena antes de entregarlo a comercializar, porque él sí cambia muchísimo su composición. Entonces, para uso de la casa es un proceso de maduración y un proceso de dilución en agua. Y súper recomendable que las personas entiendan la importancia del agua lluvia, porque él sí pierde mucha potencialidad con agua potable por el cloro. Entonces sí recomendamos muchísimo que todas estas mezclas y todos estos procesos se hagan directamente con agua lluvia. Ya. Cuéntame una cosa, para fertilizar campos de pasto para el ganado, para el mismo ganado, ¿cuál de los dos recomendarías más o indistintamente puedo utilizar cualquiera? Nosotros generalmente lo que hemos identificado, lo que recomendamos es que primero, cuando tenemos la oportunidad, nos den un diagnóstico de la situación que tienen para nosotros poderles recomendar si va lixiviado o si va granulado. Pero a nivel general, hemos visto que es una enmienda orgánica muy buena el granulado, es decir, se mezcla con tierra, se mezcla con cascarilla, y a nivel de jardinería funciona perfecto para trasplantes o funciona perfecto para abonar plantas, ¿sí? A nivel de que la planta está muy bonita, está perfecta, y queremos como nutrirla, como tenerla bien, cada 21 días nosotros recomendamos, por ejemplo, añadir lixiviado, porque hace que los microorganismos de la tierra donde se encuentra la planta pues se reactiven. De todas maneras, pues en jardinería nos hemos dado cuenta también que no hay por qué abonar una planta que está florecida o que está fructificada, porque es que está muy bien, está en todo su proceso, ¿sí? Entonces es como si uno está perfecto, muy bien, con todas sus vitaminas y minerales ideales, y va a sobrevitaminizar el cuerpo. Es sobre todo cuando vemos que la planta no tiene como un buen crecimiento, no tiene un buen follaje, una buena floración, una buena fructificación. Pero en general, trasplantes y abonos sencillos, el granulado, y si la planta necesita florecer, fructificar, nosotros recomendamos de un lixiviado. ¿Y en praderas? En praderas, pues eso es dependiendo. Si yo mismo produzco mi granulado, y puedo abonar directamente mis praderas con granulado, perfecto. Si tengo la oportunidad a partir de la producción de ese granulado de generar líquido,
Ideal poder regar esos pastos y esas praderas con el lixiviado, pues de una manera artesanal, claro, se puede hacer perfectamente. Porque cuando es mantenimiento, el lixiviado dura mucho, porque usted lo puede diluir en una parte del lixiviado por 10 de agua. Entonces, si a eso vamos, pues es bien manejable el tema de las cantidades y de los costos. En este momento nos encontramos en el sitio donde se recepciona el lixiviado. Estoy viendo los tanques acá. Tú me dices que llegan acá y tienen un proceso. ¿Cuál es ese proceso aquí? Sí, señor. El proceso aquí es, primero le tenemos esta malla, pues que nosotros generalmente recomendamos que sean mallas bien tupidas. Primero porque muchas veces alcanza a salir mucha lombriz de los tanques. Entonces, pues uno las puede recuperar y volverlas a llevar al tanque. Y segundo, porque evitamos pues que nos caiga otra materia orgánica directamente al líquido. Dentro de este tarro entonces llega todo el lixiviado y la persona que nos apoya pues con el trabajo ya manual, nosotros hacemos una oxigenación muy artesanal que es jarra y oxigenar durante cierto tiempo, cada cierto tiempo, es decir, aproximadamente una oxigenada diaria, porque la oxigenada permite que el producto multiplique los microorganismos. Ahora, si no tengo tiempo, si no puedo yo hacer eso, porque muchas veces pues no hay forma, ese líquido se oxigena una vez cada 8 días y lo que sí hacemos es tratar de mantener unos tanques con una mallita, así como vemos, tratando de controlar que en algunos tiempos lo tenemos tapado y en otros tiempos lo tenemos destapado para nivelar las anaerobias y las aerobias respecto al tema de los olores y que no se nos vaya a descomponer. Después de que el producto aquí ya está listo, aproximadamente pasa más o menos 1 mes y medio, entre que empieza a caer el líquido cuando empezamos a montar las camas y al 1 mes y medio que ocurre que ya el producto, como lo hemos reechado en las camas, con un acompañamiento de agua lluvia, ya todo lo que tenemos aquí, entonces ya podemos considerar que está listo para almacenamiento. Si yo lo tengo en mi casa, yo prefiero almacenarlo destapado. Si yo ya voy a venderlo, entonces yo ya le tengo que hacer otro manejo para poderle poner la tapa de seguridad, para que a la persona ya le llegue bien y cuando lo vaya a destapar, pues ya el producto esté listo. O sea, no vaya a encontrar nada que de pronto considere que está dañado, pues lo que hablábamos ahora, que pues este tema de que huele un poquito y ya hay que botarlo, sí, hay que ya botarlo, y en realidad son las bacterias, las anaerobias que funcionan ahí. Yo estoy viendo estos canales y una canaleta que cae aquí. Yo inicialmente pensé que ustedes recogían y venían y lo botaban aquí, echaban acá pues el lixiviado como, digamos, cada 8 días o algo. Resulta que, según esto, yo entiendo que puede ser permanentemente la salida del lixiviado acá. Permanentemente, porque el lixiviado es por goteo. Porque nosotros, para no generarle estrés a la lombriz no le gusta la luz, es fotofóbica. La lombriz uno le cambia un poco el pH y a ella no le agrada. Ella es un ser vivo y ella tiene sus preferencias y esas preferencias se traducen en la falta de trabajo. O sea, si usted no tiene contento a un trabajador, el trabajador no le rinde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratamos de mantenerles un espacio, un microclima como apropiado, adaptado, por eso tenemos techos altos, controlamos un poco el viento porque aquí a cierta hora ventea duro. Todo este tema para que cuando estamos regando ellas se queden ahí, caiga el lixiviado y ellas estén trabajando siempre, y ese lixiviado ya viene con toda esa carga de trabajo de ellas para poder tener una maduración más rápida. Tatiana, llegamos al compostaje y esta es la parte donde yo empiezo a preguntarle a usted también por temperaturas y todas esas cosas. Sí, señor. Pero inicialmente, ¿qué es lo que llega acá? Pues nosotros realmente, esto se creó antes de pensar en la propuesta de hacer abono orgánico.
porque teníamos la necesidad de, digamos, de ser como personas que en la región nos diferenciáramos por el interés de no hacer quemas, de no hacer entierros, de no hacer un montón de cosas que las personas lamentablemente en zonas rurales generan sin de pronto imaginarse la problemática que eso conlleva, ¿no? El tema de las quemas es algo muy complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos un área muy rudimentaria donde, imagínense, si en 2000 metros cuadrados sale tanto material pues de la poda solamente de la jardinería, ahora pues cómo serán las zonas que tienen cultivos. Sin embargo, hicimos un espacio pues acorde con el área de producción que nosotros tenemos de materia orgánica en general. Todo esto es poda, corte de césped. Cuando la casa está muy habitada, entonces sale mucho producto crudo de la cocina. Bueno, en fin, sale todo lo que sea verde, todo lo que sea verde. Lo manejamos en estas áreas y aquí tenemos dos ensayos, un compostaje techado y un compostaje no techado. El compostaje lo hicimos así, techado y no techado, porque nosotros realmente sí queremos ver la diferencia que hay entre nosotros mismos, controlar el proceso de transformación de ese compostaje y no, porque cuando no está techado, pues dicen que se lava mucho con las lluvias, se pueden lavar mucho los nutrientes, todo este tema. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es tener unas áreas donde podemos almacenar todo eso que las personas pues en sus casas turísticas, pues en sus casas de descanso, usualmente le dicen al trabajador quémeme porque no montan estos compostajes. Y ese material, el que no está techado, lo echamos en este espacio techado y aquí le controlamos todo lo que nosotros queremos, que eso en realidad es casi que infinito, pues las posibilidades que uno tiene para nutrir este carbono. Cabe aclarar que es súper importante la producción de carbono en los abonos orgánicos, porque de hecho, hasta para usted sacar un registro ICA, cuando le van a hacer la parte de composición, le miden muchísimo en unas tablas que ellos tienen pues de balance, pues de cantidades, le miden mucho la presencia de carbono. Y el carbono, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con boñiga, la boñiga como tal no nos produce netamente el carbono, nosotros tenemos que generárselo al humus. Entonces acá nos hemos dado cuenta que cartones, pasto, hojas secas, todo esto es la producción de carbono. Muchas veces el agricultor, el productor, no tiene claro que ese carbono es vital para el proceso de metabolización de los microorganismos que se generan ahí en estos productos orgánicos, y se quedan de pronto como con una materia prima que en realidad podrían utilizar más diversa y más mezclada realmente, y con mucho más potencial. Ese carbono que usted me habla también tiene que ver algo con la famosa huella de carbono que producen las ganaderías. ¿Cómo se relaciona eso? Usted me está diciendo que eso es necesario y todo el mundo lo sataniza. ¿Qué es lo que pasa con ese carbono? Eso es un tema de terminologías también y es un tema hasta de desconocimiento, porque es que resulta que nosotros nos dimos cuenta, pues leyendo, claro, esto es bibliografía vieja, lo que pasa es que uno muchas veces no se pone en ese plan. Nosotros hemos estado escuchando que con todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático, pues hemos sabido que los océanos son los receptores de este carbono atmosférico, que es el carbono que en exceso produce una serie de procesos negativos que generan los efectos invernadero. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre procuramos en nuestros discursos, asesorías, charlas, o cuando vendemos o si nos preguntan uno por uno, o sea, persona por persona, o si tenemos talleres, que eso nos encanta, poderles explicar a las personas que todo tiene que ver con las cantidades, los excesos no son buenos. El carbono como tal no es malo. ¿Qué pasa?
hay un carbono atmosférico que llega a las plantas por medio de las hojas y de los tallos, ¿sí? Cuando ese carbono orgánico entra a la planta, si nosotros tenemos un suelo mal nutrido, ellas en sus raíces no tienen la posibilidad de capturar ese carbono que llegó por la planta y ellas lo dispersan en la tierra, no tienen la posibilidad de dispersarlo en la tierra para que la misma tierra lo vuelva alimento, ¿sí? Entonces, si ese sustrato en el que está sembrada la planta está bien alimentado con microorganismos y con abonos orgánicos, eso es una forma buenísima para hacer que el carbono que usted captura dentro de la tierra se transforme en comida y no en problema. Y nosotros por eso no hablamos de erradicación del carbono, ni que cuando nos hablan de carbono estamos hablando de algo completamente negativo. Hay que saber balancear los procesos y los términos. O sea, el carbono para la planta es una forma de alimento. Regresamos. Tatiana, llegamos donde tanto estamos esperando, que era el pie de cría de la lombriz. Cuéntanos aquí, ¿qué hacen ustedes? Bueno, primero les quiero presentar a mi compañero de trabajo. Él es Yasmani, es la persona que nos ayuda aquí en todo lo que tiene que ver con la mano de obra de la producción de humus. También es muy importante entender que aquí el compromiso de ir un poco más allá es muy relevante en estos procesos, porque no son procesos mecánicos, porque estamos hablando de seres vivos. Entonces, cualquier cosa que Yasmani encuentra, cualquier situación que nosotros evidenciamos, pues la podemos trabajar rápidamente. Son productos vivos y orgánicos, entonces ellos siempre van a generar unas transformaciones y cosas y siempre nos van a asombrar, siempre nos van a generar a veces sustos, a veces creemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no, es importante ese tipo de compromiso y pues con él contamos en ese proceso. Bueno, cuénteme, dice ahí cama 1, cama 2, pie de cría. ¿Cuántas lombrices necesito yo para tener un pie de cría si yo quiero montar algo siquiera la mitad de lo que usted tiene de arriba? Vale, pues a ver, nosotros en una cama de este porte, sí, estamos hablando de una cama de, no sé, 1,20 m más o menos, no sé por cuánto será, 70 centímetros, no sé cuánto tendrán estos tanques. Se cortan a la mitad y aquí nosotros hemos evidenciado que podemos generar aproximadamente unos 500 kilos de producto terminado. En el proceso pues ellas van a pesar un poquito más a veces, un poquito menos, conforme pues van pasando los meses. En realidad la producción de este abono orgánico nosotros la hemos basado también en el respeto por la reproducción de la lombriz. La lombriz tiene un tiempo de 3 meses, desde que ponen el huevo, empieza a crecer el juvenil, luego ella se vuelve adulta y en ese momento es cuando ella ya pues puede trabajar bien y nosotros estamos interesados en que ella nos produzca hijos para que se generen más trabajadoras. En este momento contamos con una cama que se está terminando de hacer. Estas camas llegan hasta arriba, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es, cuando ya han pasado los 2 meses y medio de toda esa lasaña de cada 8 días, estar en ese plan de estar alimentándola y mojándola, lo que hacemos es hacer unas montañas gigantes, pues una montaña dentro de la cama, porque artesanalmente nosotros queremos primero llevar el proceso así, luego pues cuando se pueda hacer una inversión para tecnificar un poco mejor, tendremos un secador, tendremos un cernidor eléctrico. Todas estas herramientas nos funcionan perfecto cuando uno ya tiene como un montaje grande. Por ahora lo que nosotros hacemos es hacer unas montañas y esas montañas cada 8 días las vamos descopando, por decirlo de alguna manera, y ese descope lo que hace es permitir que la lombriz se baje
evitamos mucho el problema de tener que sacar la lombriz, que ese es un poquito el cuello de botella del proceso porque hay mucha lombriz, y sacamos el producto para ponerlo a secar y para poderlo almacenar y ya empacarlo, ¿sí? Entonces es más o menos ese el tema. ¿Cuánto puede uno pensar que cuesta, o cuánto cuesta realmente, no pensar que cuesta, sino cuánto cuesta un kilo de lombriz? Un kilo de lombriz está aproximadamente en 8.000 pesos, más o menos. Ya hay muchas empresas que producen lombriz californiana roja. Hay personas que hasta la compran vía internet. Mercado Libre tiene producción de lombriz roja californiana. ¿Ustedes la tienen acá? Nosotros procuramos, digamos que si en la región nos piden, nosotros procuramos vender, porque generalmente son personas que están interesadas en producir humus y eso nos interesa que la gente se incentive en eso. Y zonas como estas sí a veces les puede costar un poco de trabajo ir a conseguir el pie de cría. A mí sí me parece interesante que la gente se entusiasme y que estos procesos de pronto las instituciones públicas los llevaran más fortalecidos, porque yo me puedo desanimar si yo no tengo acceso a la lombriz rápido, si yo no soy una persona que bajo a Cali o bajo a Jumbo, encontrando nosotros pues en este sector y que esas son ciudades pues las más cercanas. Entonces sí, tratamos como de generarles el producto, pero en realidad lo que nosotros tenemos es con lo que nosotros trabajamos para la producción de humos. Sí, sí, pero sí hay muchas maneras de conseguirlo y en la zona sí. ¿Tiene algo que ver? Uno, por ejemplo, cuando va a arrancar con ganado, uno dice, no, pues yo prefiero venir y conseguirme el ganado en la región, porque ya está adaptado, el clima, la tierra, los pastos. ¿Tiene algo que ver eso también con la lombriz? ¿Hay lombriz que se adapte o hay lombriz que llega y de pronto no trabaje mucho porque viene de un clima muy cálido y llega a un clima muy frío? Lo que hemos identificado es que, digamos que sí sería más eficiente el proceso si nosotros pudiéramos generarle una materia prima más variada, ¿sí? Ellas les gusta la boñiga, la transforman, pero si uno le ayuda, por ejemplo, con almácigo de café, le ayuda, a veces hay productores que no vendieron su producción y nos la entregan, entonces echamos aquí residuos de piña, echamos aquí residuos de tomate. Digamos que somos un poquito cuidadosos respecto a eso porque, como le digo muchas veces, consideramos que la gente se excede en agroquímicos pues para que la producción se les garantice. Exacto, entonces eso nos preocupa un poco, pero sí hemos visto que a ellas les gusta cuando uno les diversifica la dieta. Bueno, ahí voy a preguntarle algo que también es voz populi, pues en todas partes. Usted va a meter eso, no debe meter nada que sea cítrico. ¿Eso es cierto? ¿Tiene algún fundamento o pueden las lombrices procesar cualquier tipo de alimento? El cítrico en sí mismo es una materia prima compleja de manejar porque su pH complejiza bastante la transformación y la descomposición del proceso. Sé que hay iniciativas, por ejemplo en Pance, donde como es un corregimiento y un municipio turístico y hay mucho deportista, entonces hay mucho vendedor de jugo de naranja, entonces se produce muchísimo cítrico. Estos cítricos salen en grandes cantidades y a veces las empresas de aseo no tienen como un convenio claro, no dan abasto con el tema de la recolección de estos productos y allá hay unas iniciativas chéveres para trabajar exclusivamente la cáscara del cítrico. La cáscara del cítrico en grandes cantidades sí es compleja para nosotros hacer un compostaje, digamos, neutral, un compostaje base para nosotros poder trabajar. Y a ellas directamente nunca les añadimos cítricos porque no les agrada tanto, ¿sí?
Doctora, estamos en el laboratorio de control de calidad y yo ahí veo otro que dice productos terminados. ¿Lo podemos ver? Sí, Miremos señor. qué hacen Pues aquí ustedes acá. digamos que el laboratorio está iniciando, o sea, hicimos como toda la infraestructura porque nuestra pretensión es sacar registro ICA. Y para poder sacar registro ICA, pues hay una serie de solicitudes y requisitos que nos permiten de pronto llevar el producto a un manejo más comercial. ¿Cuál es la idea aquí? Tener unos espacios pues muy despejados, muy limpios. Nosotros cada lote que sale, o sea, cada 3 meses cuando ya tenemos el producto, sacamos una cantidad al azar y le hacemos aquí un trabajo de pruebas de muestras químicas para saber cómo se comporta. También se le debe hacer un examen de laboratorio, pues que nosotros aquí no contamos con los equipos, pero se debe medir la ausencia o presencia o cantidad excesiva de salmonela, E. coli y enterobacterias. Enterobacterias y salmonela no debe estar, siempre debe dar ausente. Y, salmonela y E. coli. Enterobacterias sí tiene que ir como en un rango. ¿Esto qué significa? Que aunque nosotros entendemos que en un medio natural, o sea, cuando no hay estos procesos pues, de infraestructuras y tener tanto detalle, digamos, manejado, si nosotros estamos utilizando el producto ya para empacarlo y este producto como es vivo requiere que dentro del empaque permanezca sano, permanezca limpio y sobre todo que al consumidor final le llegue un producto donde él pueda meter la mano, donde si le cayó líquido en la mano no pasa nada, se lava las manos y no hay ningún inconveniente. Es digamos, esta parte del proceso donde nosotros tenemos que tener el producto completamente controlado. Ya. Cuando tú me dices de que es un producto orgánico, o sea, yo entiendo que deben haber enterobacterias porque pues viene de un producto que es... Claro. Que es el popó. Claro. Entonces debe tenerlas. Claro. Las salmonelas y las otras, pues pueden ser ya por patologías de los productores de ese producto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para definir si lo compran, si no lo compran? La materia prima. La materia prima, sí. La materia prima como tal, este proyecto tiene un tiempo desde el 2018. Y desde el 2018, digamos que por eso encontramos espacios como a medio hacer o procesos donde apenas van a arrancar, por ejemplo aquí el tema del laboratorio y cosas de estas, porque lo que hemos hecho es naturalmente hablando, por sentido común, por un control natural, tratar de que el producto salga lo más limpio posible. De hecho, nos ha ido tan bien que cuando le hemos hecho las pruebas de laboratorio, sale completa ausencia de salmonela y de E. coli. ¿Eso qué significa? Que uno sí se debe tomar el tiempo para hacer la transformación del proceso. O sea, es que el humus tiene una característica muy particular. El humus a nivel comercial, muchas veces usted en los corregimientos, en las zonas rurales lo encuentra muy económico. Una persona pues que decida producirlo, pero que no tenga como la capacitación o la experiencia pues para producirlo en un tiempo, en el idóneo. Usted sí tiene muy buena lombriz, cualquier cosa que usted le da a la lombriz en una semana ya tiene ese proceso que antes era uno, ahora tiene otro completamente distinto. O sea que usted si lo va a comprar, cuando lo mira al ojo, usted cree que ese producto ya está listo. ¿Qué pasa? Que si yo lo voy a utilizar, pues es responsabilidad mía, pero si yo se lo voy a ofrecer a otras personas y más empacado, cuando el empacado empieza a generar cierto estrés en el tema vivo, sí necesito garantizar que el producto salga lo más limpio posible. E. coli y salmonela, básicamente nos hemos dado cuenta que es un mal proceso que uno puede llevar a cabo. O sea, no es que uno la traiga o uno la porta y la pone por X o Y circunstancia, no. O que si el ganado la tiene, ella va a seguir en el tiempo. No, nos hemos dado cuenta que mientras llevemos a cabo un proceso bien llevado, controlado,
el agua que se le echa, el manejo que se le da, la oxigenación al lixiviado, todos estos procesos que ya conversamos, el producto, digamos que ya le hemos hecho como unas 3 o 4 pruebas de laboratorio y siempre nos ha salido ausencia. Entonces eso está bien. Eso es casi que una garantía de que las cosas van bien hechas. Exactamente, y no en cualquier recipiente, y no el recipiente sucio, y no utilizar una serie de cosas. Yo quiero mirar, perdón, doctora, yo quiero mirar acá ya el producto terminado, ¿no? Pues sí, estamos en ese proceso de Pero sacar ustedes están, yo los veo muy pinchados, mire todo eso, mire. Bueno, le cuento que tuvimos una oportunidad de ofrecer nuestro producto pues a unas personas que se interesaron, entonces de pronto por eso la producción que salió no la encontramos pues completa. Pero sí, nosotros lo que hacemos es ya generar pues una bolsa, digamos, hemos mirado qué tipo de bolsa nos puede servir. Esta es una bolsa de calibre 2, tiene ciertas características también para ahorrar dinero, porque muchas veces encontramos en el mercado las Ziploc, que son más costosas. Pues con eso lo que hacemos es comprar una selladora sencilla, que no tiene mucho costo, y vamos sellando nuestro producto pues en aras de que no hay tanto volumen todavía, sino como un proceso de mirar cómo le va a la gente con el producto. Siendo esto un implemento vivo, ¿el empacar al vacío tiene alguna repercusión? Sí, indispensable. Porque es que yo veo que aquí no está el vacío. Indispensable chuzar la bolsa, indispensable. Tuvimos una experiencia de un producto que generamos, no tuvimos en cuenta esto de perforar la bolsa. A la semana no nos aguantábamos el olor en la bodega, fuimos a ver, claro, puede haber alguna lombriz o puede haber algún huevo eclosionado, no hay oxígeno, se descompone el animalito adentro y se daña completamente el producto. Entonces eso es indispensable, el empaque que usted vaya a hacer, por eso siempre lo mantenemos destapado completo antes de poder entrar a generar un pedido, ¿sí? Ya. Es la idea. ¿Estos son los tanques del lixiviado o estos son tanques de... Estos son tanques de almacenamiento del lixiviado, los que nosotros usamos ya para finalmente pues envasar. Envasar. Ajá. Sin embargo, estos, por ejemplo, que están aquí, estamos haciendo unas pruebas, por eso podemos percibir cierto olor, porque sí estamos haciéndole unas pruebas para el tema de la anaerobiosis, porque importantísimo poderle nosotros poner a la etiqueta un tiempo de vencimiento al producto, ya que la persona lo va a comprar, lo destapa, y si de pronto le huele mal, pues lo que hablábamos ahora, le va a parecer que está dañado, cuando en realidad es que se reprodujo mucho las bacterias anaerobias. Un tanque de esos del lixiviado, ¿para cuánto puede dar abono? No, pues imagínense, eso es, aquí tenemos que hacer cálculo, eso es como unos 20 litros de lixiviado. O sea que eso puede ser para 200 litros de agua más o menos. Más o menos 200 litros de agua. Nosotros tenemos por ahora esta presentación de litro para jardinería, ¿sí? Utilizamos pues este envase que además nos gustó porque es de plástico reciclado. Ya tiene pues como todo el tratamiento para que esto le dure a la persona sellado un par de meses, ¿sí? Y tenemos también esta otra presentación que está por acá, que tenemos esta presentación de 500 ml porque nos gustan los envases oscuros, porque estos productos líquidos en ámbar o en blanco hueso generan mayor protección, ¿vale? Wow. Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí, por recibirnos, por mostrarnos toda esta cosa que creo que es de un interés bastante grande para todos los agricultores del Valle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Gracias, doctora. Hemos llegado al final de este nuevo capítulo, esperando que para ustedes sea de mucho interés. Les recuerdo que para la reproducción de los videos tenemos los links aquí en la base de la pantalla. Esperamos
que haya sido de su agrado y los esperamos dentro de 8 días con otro nuevo programa. Muchas gracias.